Qué grande es nuestro Dios, hermanos, que nos visita, que prepara nuestro corazón para recibir su palabra. Y Él está hoy aquí en medio de nosotros y a mí me da mucho temor poder exponer la palabra, pero creo que la iglesia ha estado orando, hemos estado en oración, hemos estado clamando a Dios para que Él nos visite a todos y a cada uno, que nadie se vaya hoy sin haber recibido su grande bendición. Si gustan, vamos a hacer una oración para pasar a la palabra. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu unción, por tu bendición, Señor. Padre, por tu presencia, Señor, por esta alabanza, Dios, gracias. Porque hemos entendido, Señor, que tú quieres bendecir a tu pueblo, Dios. Padre, tú no has quitado el dedo del renglón. Estás ahí, Señor. Y cuando tu pueblo se humilla, cuando tu pueblo, Padre, quiere hacer tu voluntad, Señor, tú lo bendices, Dios. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, entendimiento. Y Padre, quédate con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver sobre todo con el amor a Cristo, pero tiene que ver con muchos otros aspectos de la vida diaria. Se llama el tema ganando el corazón de Cristo. El propósito de esta enseñanza es demostrar que es necesario servir a Cristo. Es necesario que sirvamos a Cristo, porque para ese fin hemos sido creados, para servir a Cristo. Y también demostrar a través de la Escritura que el primer servicio indispensable y supremo es volverse de todo corazón a Cristo. Así como cultivar continuamente, diario, una relación intensa con Él. Una relación en la que continuamente buscamos conocer su voluntad y agradarle en todo. Por lo tanto, si deseamos ofrecer a nuestro Señor un servicio agradable, debemos desarrollar un corazón apegado a Él. ¿Quién de los presentes se considera cristiano? Es una pregunta seria. ¿Quién aquí de los presentes se considera cristiano? Según las Sagradas Escrituras, un cristiano es aquella persona que busca seguir, que busca obedecer, que busca adorar y ser conformado a la imagen de su Señor. Ese es un cristiano. Un cristiano es aquella persona que busca diariamente la guianza de su Señor, que diariamente busca agradarle en todo y se pregunta todos los días: Señor, ¿esto te agrada? Por muy bueno que sea, Señor, ¿esto te agrada que yo haga en mi vida? Porque el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y su Redentor. Y en efecto, deseamos parecernos a Cristo en todas las áreas de nuestra existencia, porque si somos cristianos, entonces Cristo lo es todo para nosotros. Y aunque continuamente nos encontramos a nosotros mismos muy lejos de parecernos a nuestro Maestro, eso no nos desanima, eso nos motiva más y más a humillarnos a sus pies y a rogarle en todo momento que nos conforme a su imagen, que nos tenga por dignos de ser agradables a Él, que nos permita conocer su voluntad para llevarla a cabo y que nos permita serle fieles hasta el final, hermanos. En especial hoy deseo hablar sobre el servicio cristiano. Y es un tema demasiado amplio, sí, pero quiero que revisemos por lo menos algunos principios para aspirar a ofrecer un mejor servicio a nuestro Dios.
Pensemos, por ejemplo, en el trabajo. En tu trabajo, piensa en tu trabajo. ¿Quién de nosotros no ha anhelado en alguna vez el mejor trabajo de todos? Tener el mejor trabajo, que te den largas vacaciones, que tu horario sea corto, ¿verdad? Que tu horario del día sea corto. ¿Quién no ha anhelado de nosotros poder tener un trabajo que en lugar de esclavizarte, te descanse? Creo que todos anhelaríamos un trabajo así. ¿Quién no sabe que dar lo mejor de sí en su trabajo es indispensable? ¿Quién de nosotros no sabe que si su jefe nota negligencia, descuido en él, es casi seguro que será despedido? El ser humano fue creado para servir y ser útil. Aún la más exitosa de las empresas que existan en el mundo es una forma de servir a los demás. Por lo tanto, si deseamos por lo menos conservar nuestro trabajo, sabemos que es necesario poner el mejor de nuestros esfuerzos. Incluso sacrificamos muchas cosas para conservar y obtener un trabajo. Muchos cambian de ciudad, muchos reubican a sus hijos en las escuelas con tal de facilitar los traslados. Muchos cambian muchos aspectos de su vida con tal de quedar bien con su vida laboral. Pero yo pregunto, ¿y el servicio cristiano será diferente? ¿El servicio que le podemos dar a Dios será diferente? A veces parece que como cristianos no alcanzamos a entender el valor del servicio cristiano. Hay gente que piensa que porque Dios es bueno, es misericordioso y es compasivo, también debe aguantar nuestras negligencias o nuestras faltas de compromiso o hasta menospreciar su mesa y su servicio. Confundimos a un Dios de amor en el cielo, un Dios verdadero, lleno de amor, con un Dios permisivo, complaciente y bonachón, a quien podemos hacer a nuestra imagen en lugar de nosotros hacernos a su imagen y conformarnos a su voluntad. Pensamos que su benignidad, en lugar de guiarnos al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 2, verso 4, que dice que su benignidad te guía al arrepentimiento, a veces en lugar de eso nos pensamos que su voluntad, su benignidad nos debe guiar a complacernos a nosotros mismos. No es así. Si su voluntad, su benignidad no te guía al arrepentimiento, quizás estás creyendo en un Dios diferente al que dice la Escritura. Estamos bastante desubicados, hermanos, a veces, pensando que aquí el único que tenía y que tiene que sufrir es nuestro Maestro. Y se nos olvida lo que dice Lucas capítulo 9, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algunos, otros incluso, hemos caído en la queja contra el Señor de los ejércitos, diciendo, ya Señor, hago demasiado y todo lo que hago nadie lo valora, nadie me escucha. He perdido todo lo que tengo y nadie lo reconoce, Señor, nadie lo valora. Pero no sabes que apenas lo que has hecho es lo que debías hacer como siervo inútil que eres, al igual que yo. De manera que servimos al Señor parcialmente y no con un corazón sincero y completamente entregado a Él. Servimos a Dios por cumplir, quizás para que los demás nos vean que ya hicimos algo, pero a veces no alcanzamos a entender lo que implica y el privilegio que es servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy
para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Dios de ti? Es lo único que pide el Señor, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Dios de ti. No pide menos. El Señor no va a pedir menos. No pienses que el Señor va a decir, ay, pobrecito o pobrecita, él no puede o ella no puede servirme porque en este momento tiene muchos problemas en su casa. Porque en este momento su mente está ofuscada con tanto que tiene y no puede servirme. El Señor, independientemente de lo que estemos pasando, Él pide estas cosas. Hebreos capítulo 12, verso 28. Dice así, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. ¿Y cómo es tener gratitud? Dice aquí, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Tanto si eres cristiano como si no lo eres, si te consideras cristiano o no. El Señor te creó para servirle, para andar en sus caminos cada día. El Señor te creó a ti para amarle. Acuérdate que dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando tú amas a Dios, guardas sus mandamientos. Por muy complicados y difíciles que te parezcan, Él te dará la gracia y el poder para obedecerle. ¿Qué más pide el Señor? Según Deuteronomio, temerle. El temor del Señor es importantísimo tenerlo en nuestras vidas. Y no es un temor reflejado en un miedo irracional, pero es bueno que tú en tu corazón tengas temor del Señor. La Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo vas a empezar tú a tener sabiduría en tu vida para servir a nuestro Dios? Temiéndole. Y el temor te aparta del pecado. El temor te aparta de la maldad. ¿Qué más? Reverenciándole al Señor. Según Hebreos, aquí dice que tengamos temor y reverencia para servir a nuestro Dios. El servicio a Dios no es cuestión de estados de ánimo. El servicio a Dios requiere reverencia y mucha reverencia, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También hay que amarle con todo el corazón y con toda el alma, según lo que leímos en Deuteronomio. Es necesario servir a Dios de esta manera. Pero sabes, antes de que puedas decir, en verdad quiero servir a Dios, antes de eso hay un principio básico que debes tomar en cuenta si es que tú quieres servir a Dios, y es el hecho de conformar tu corazón al de Dios. Porque de nada sirve que tú te pongas a hacer muchas cosas y en tu corazón todavía abraces un pecado, y en tu corazón todavía haya amor a ciertos hábitos, a las amistades perjudiciales, y en tu corazón todavía haya amor al mundo. De nada sirve, porque te vas a cansar. Y vamos a ver una historia, y esta historia nos va a ilustrar cómo conformar nuestro corazón a Dios. Pero, ¿sabes? Yo quiero que te preguntes a ti mismo, tanto si eres cristiano como si no lo eres, y con sinceridad pregúntate, ¿has ganado el corazón de Cristo para ti? ¿Qué significa eso?
¿Sabes tú si tienes hambre de Él? ¿Tendrás deseos de ganarte su corazón? Fíjate lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. ¿Qué es esto de ganar a Cristo? ¿Que no ya somos objetos de su amor? Bueno, la verdad es que el amor benevolente del Señor está con toda la humanidad, porque si no ya hace tiempo que nos hubiese destruido. El amor benevolente del Señor está con la humanidad, pero aquí no se refiere a ganar ese amor, porque ese amor no lo podemos ganar. Cristo ya nos da su amor. Pero ¿a qué se refiere con ganar a Cristo? A sentir la necesidad de agradar intensamente al Señor. ¿Sí? Fíjate, Pablo, por ejemplo, estaba cautivado completamente por Cristo, porque sentía la necesidad de ganarle, a pesar de que él ya sabía que era objeto de su amor, pero él sabía que sentía la necesidad de ganar a Cristo. Y ya el Señor le había revelado con claridad su amor. Como apóstol, hay muchos pasajes donde él testifica que recibió revelaciones del Señor. Yo digo, bueno, aquí ¿quién ha recibido alguna vez una revelación de parte de Dios? Es escasa la revelación de Dios. Contrario a lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Y canta por allá afuera y dice y grita, es que el Señor me dijo, es que el Señor me reveló. Muchas de esas revelaciones incluso son contrarias a lo que dice la Escritura. Es escasa la revelación del Señor. Pero Pablo recibió en su vida muestras del amor de Cristo y aún así se sentía impulsado a ganarse el corazón y el afecto de Cristo. Todo su ser, su ministerio, su vida, su razón de vivir estaba centrado exclusivamente en agradar al Señor Jesús. Y todo lo demás era simplemente basura, incluso las cosas buenas ilícitas, incluso las cosas buenas que parecieran, ¿verdad?, que son lícitas y que debemos de buscarlas, él las hacía a un lado para ganar el corazón de Cristo. Y fíjate, uno puede preguntarse si es bíblico esto de ganarse al Señor, pero aquí lo dice. Vamos a volver a leer el verso 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo es todo. Quiere decir que Pablo no estaba aferrado absolutamente a nada, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fíjate, ese amor se expresa en el libro de Cantar de los Cantares, el amor cariñoso del Señor por su iglesia. Y ese libro de Salomón, ahí en ese libro, Salomón se muestra a sí mismo como una figura de Cristo. Y vamos a leer Cantares capítulo 4, verso 9. Cantares capítulo 4, verso 9. Voy a leerlo acá en la pantalla. Dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Fíjate cómo Salomón, aquí es un libro poético, muy, muy poético, muy amoroso, muy incluso erótico en muchas partes. Y incluso en la religión judía, este libro no lo pueden leer
los más jóvenes. Está reservado para ya una edad mayor, pero mira lo que dice aquí y vamos a ver a Cristo en esta figura, en el hombre. Dice: has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Pero yo quiero hacer énfasis en el verso 9, donde dice: me has apresado mi corazón con uno de tus ojos. El hermano David Wilkerson consideraba que esta expresión se refería principalmente a una mente no dividida, a la idea de una mente no dividida. Uno de tus ojos es tener la mente no dividida, centrada únicamente en Cristo. Y esta devoción no dividida también se encuentra expresada en otro libro de la Biblia, que es el libro de Ruth. El libro de Ruth es hermoso porque se trata del relato de una joven convertida al judaísmo que se ganó el corazón de su señor terrenal, y lo consideran muchas personas un relato profético que nos habla poderosamente hoy, porque Ruth se ganó a su amo Booz. Y bueno, vamos a ver qué dice el libro de Ruth, en Ruth capítulo 1, verso 1, cómo comienza esa historia. Ruth está después de Jueces. Dice Ruth capítulo 1, verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esa hambre representa el mismo tipo de hambruna que la iglesia experimenta en nuestros días. La falta de la presencia de Dios, una ansia por el verdadero pan de Dios. Y a causa de esa hambruna, el israelita Elimelech se llevó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos, ¿verdad? Y huyeron del país de Judá hacia Moab. Y más tarde Elimelech murió allí en Moab. Y los 2 hijos de Noemí tomaron esposas paganas, una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth, y todos se quedaron en Moab por 10 años más. Pero ¿qué significa para nosotros la tierra de Moab? La tierra de Moab era un sitio de idolatría. Representa la congregación de los impíos y el asiento de los escarnecedores. Moab representa y significa fornicación. De hecho, la tierra de Moab, el pueblo de Moab, fue descendiente de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Fue ese pueblo quien sedujo a los israelitas en Sittim, en el desierto, y por esa causa murieron 24,000 personas a manos de una plaga que Dios envió para juzgar a su pueblo. Dios prohibió a los israelitas casarse con mujeres moabitas, porque ciertamente, como dice Primera de Reyes capítulo 11, verso 2, harían inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Pero ¿sabes qué? Lo mismo sucede hoy en día en el ámbito espiritual. Hoy en día hay mucha hambre de la palabra de Dios. ¿Y por qué hay hambre? Porque la palabra de Dios es escasa. Pero no es escasa porque no haya Biblias. La palabra de Dios no es escasa porque no haya una fuente de donde tomarla. La palabra de Dios es escasa porque en muchos púlpitos se ha dejado de predicar la sana doctrina. Y en muchas iglesias lo único que hacen son payasadas desde el púlpito. Y en muchas iglesias lo único que predican es el evangelio de la prosperidad.
y se dedican a extraer el dinero de los bolsillos de la gente. ¿Y sabes qué? El pueblo de Dios se vuelve hacia el mundo, además, cediendo a la seducción de la idolatría y mezclándose con los impíos. La hambruna que hay en la iglesia ha empujado a muchos creyentes hacia Moab, un lugar de idolatría, y mucha gente que se consideraba cristiana, hoy la ves con ídolos en su corazón, apostatando de la fe. Por lo tanto, Moab es un lugar de muerte, así como Elimelech y sus 2 hijos murieron en Moab. Muchos cristianos están muriendo en Moab. Y yo pregunto, ¿la hambruna ha terminado hoy? Mira, la hambruna en Judá había terminado en tiempos de Noemí. Noemí supo que Dios estaba visitando una vez más a su pueblo con pan. Y de repente yo me imagino los recuerdos de bendiciones anteriores venían a la mente de Noemí y comenzó a añorar el lugar santo donde antes había habitado. Y ella estaba harta de Moab, de su idolatría. Y dice Ruth capítulo 1 verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y dice que se levantó con sus nueras. O sea, ambas nueras se levantaron, salieron de su casa para emprender el viaje con su suegra Noemí. Ruth y Orfa se despidieron de sus padres, de sus amigos, de sus familiares. Les dijeron a sus seres queridos que se iban para siempre, ¿verdad? E iban con Noemí hacia Judá, al lugar donde Dios estaba visitando a su pueblo. Pero podemos ver el paralelismo con el tiempo actual. Algunos creyentes han residido allá en Moab, ¿verdad? En el letargo, en la frialdad, en el placer mundano, buscando éxito, deleitándose en el pecado, y son pocos, realmente, pocos los que han decidido venir nuevamente a los pies de Cristo. Pero en medio de ellos, en medio de esa idolatría y en medio de esa frialdad y en medio de ese alejamiento del Señor, hay un remanente santo que ha perseverado. Fíjate, han soportado la propia exaltación y la vanidad de algunos cristianos. Han soportado con dolor incluso los escándalos en la casa de Dios, malos testimonios, caídas muy escandalosas entre los que se dicen casa de Dios, y además de eso, las burlas de los que han abandonado la fe. Hoy en día, aquí, en este lugar, hay cristianos que han soportado todas esas cosas y ven la maldición afuera, pero se han humillado ante Dios y han soportado. Y esas personas hambrientas han orado, han ayunado, intercedido, y el Señor ha escuchado su clamor, aunque, repito, son muy pocos realmente, casi contados con los dedos de las manos. Pero con mucha tristeza, ¿verdad?, nos enteramos de casos de personas que se veían más que interesadas. Tú las veías dispuestas a seguir a Cristo, ¿verdad? Pero no se les ha vuelto a ver por aquí. Personas tropezadas, caídas, hundidas en muchos problemas y pecados. Y ellos siguen por allá en Moab, pensando que en sus propias fuerzas y por sus propios medios quizás puedan conseguir un poco de paz para sus problemas. Pero, ¿sabes? Ellos necesitan venir a Cristo en arrepentimiento y fe para salir de allí, porque de otra manera no se puede. Fuera de Cristo no hay fortaleza ni paz. Para otros, en cambio, la hambruna está pasando ya y se dan cuenta de que Dios ha bendecido a su pueblo. Y Dios desea enviarnos el verdadero pan del cielo. ¿Que quién es el verdadero pan del cielo? Es Cristo. Es Cristo. Y pocos se han vuelto a Él,
pero han salido de Moab. Y vean que eso fue exactamente lo que planearon hacer las dos nueras de de Noemí. ¿Qué significa Noemí? El nombre Noemí significa gracia. Seguir a su suegra era una forma de seguir la gracia de Dios, ¿verdad? Representa un alejamiento de la vida del mundo y un acercamiento a la gracia de Cristo. Fueron atraídas por el Espíritu de Dios, por las noticias de su visitación, ¿verdad? Y algo pasa en la frontera. Algo pasa en la frontera entre Moab y Judá. Y es triste porque muchos deciden en un inicio deciden volver a Dios, ahí se quedan en la frontera y no se desprenden por completo y no quieren pagar el precio. Y yo he visto sucederle esto a muchas personas. Personas que tú las ves y dicen, hermano, yo quiero buscar a Dios. Hermano, yo quiero seguir a Cristo y he decidido desde ahora entregarle mi vida al Señor. Pero cuando se trata de pasar la frontera y dar el paso definitivo y decisivo, cuando se trata de dejar un solo pecado, un miserable pecado, no se animan y retroceden. Y luego se quedan ahí trabados entre la frontera de Moab y Judá, ¿verdad? Pero no se quedan solo ahí, sino que vuelven a sus antiguos pecados, ¿verdad? A sus pasos anteriores, a sus hábitos. Y de esa forma, pues vemos que pues llegan a la frontera, pero ahí se quedan, ¿sí? De forma parecida, vemos en la Biblia que Ruth y Orfa llegaron a la frontera y allí se encontraron confrontadas a tomar una decisión. ¿Iban a seguir la gracia de Dios? ¿Iban a seguir con Noemí adelante hacia la plenitud del Señor? ¿Verdad? Bueno, los nombres de ambas nos dan una pista de lo que va a suceder. Orfa significa terquedad. Orfa significa terquedad, pero Ruth significa amiga y compañera. Entonces eso nos da una pista. En la frontera tuvo lugar esa confrontación y Noemí decidió poner a prueba el compromiso de sus dos nueras. Tanto Orfa como Ruth tenían que tomar una decisión, o seguir adelante o quedarse ahí. No consiste en palabras solamente. No consiste en decir yo quiero seguir adelante. Allí tenían que demostrar su decisión y no solamente ser guiadas por emociones. Noemí no iba a garantizarles ninguna recompensa, ni prosperidad, ni éxito en aquella tierra. Solo podía ofrecerles una visión clara, hoy bien, del alto costo que tendrían que pagar por seguirla, porque era un alto costo y lo vamos a ver más adelante. Noemí seguramente les describió su patria como un lugar de sufrimiento y pobreza, una tierra que no podía ofrecerles nada en cuanto a bienes terrenales. Ellas iban a tener que subsistir solamente por fe. Pero es que así es el camino de Cristo. Cristo no nos garantiza éxito, fama, dinero, posesiones. Cristo nos dice, vas a sufrir, vas a pasarla mal muchas veces. El panorama era tan sombrío que Noemí las alentó a regresar a la casa de sus respectivas madres. Ruth capítulo 1 verso 9. Dice, vamos a leer desde el 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, fíjate cómo las pone a prueba. Andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó
y ellas alzaron su voz y lloraron. Verso 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Parecía, ¿verdad?, que ellas estaban resueltas a no dejar a su suegra. Y pues el cuadro que Noemí les presentó es semejante al evangelio de la gracia de Cristo. El sufrimiento, la negación de sí mismo, la cruz, ¿verdad? Tanto Orfa como Ruth se mantuvieron firmes aparentemente y alzaron su voz, como dice aquí, lloraron y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y probablemente tú ya has conjeturado, has adelantado, has inferido por el nombre de Orfa, que a pesar de su torrente de lágrimas y sus firmes palabras, escucha bien, ella lloró, ella con Ruth alzó su voz y lloró, ¿verdad? Y sus palabras fueron firmes para continuar, ¿verdad? Pero ella iba a desertar y a regresar a su idolatría, aunque parecía tener muchas ganas de ser parte del regreso a Cristo. Pero su corazón estaba presionado por un amor al antiguo círculo de sus amigos, de su familia. No sabía, ¿verdad?, que en su alma tenía todavía ese ídolo quizás. Orfa lloró allí en la frontera porque sentía desgarrar su corazón entre dos amores. Y con sinceridad quería seguir adelante y le encantaba la compañía de las otras dos mujeres, pero no había cortado lazos con Moab todavía. Las lágrimas no bastan, amigo. Noemí también lo sabía y les puso a prueba una vez más. Capítulo 1, verso 11 y 12. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí estaba resuelta a desanimar a estas dos mujeres. Es más, les presenta su vida como que Dios está en contra de ella, y como Dios está en contra de ella, también Dios iba a estar en contra de ellas. Pero mira, seguramente también Noemí pensó de Orfa, pobre muchacha. Ella cree que pues quiere la plenitud del Señor, pero todavía está hechizada por este mundo. Se sentirá miserable si sigue adelante. Mejor la voy a desanimar porque siempre va a estar mirando atrás. Y yo te pregunto hoy, ¿qué piensas tú de tu caminar? ¿Qué resolución quizás has hecho tú para con Cristo? Entonces fíjate lo que le dijo a Orfa, le dijo Ruth, vete, Orfa, toma tu camino de regreso. Y Orfa finalmente llegó a una decisión. Y quizás se había preguntado, pues sí, ¿será esta la única opción que tengo? ¿El rechazo, la pobreza, la separación de todo lo que yo tengo y he conocido? No, yo creo que hay otras maneras de servir a Dios. Yo creo que puedo servir a Dios a mi manera. Y yo creo que puedo regresar a Moab y servir allá a Dios, en el sitio de idolatría, en el sitio de muerte, en el sitio de pecado. Ahí puedo servir a Dios. No creo que ser tan radical sea necesario. No creo que dejar a mi pueblo, mi tierra y los míos sea tan indispensable. Yo creo que puedo
seguir a Dios. Y fíjate lo que dice el verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Y en una versión antigua dice que volvió a su pueblo. Orfa besó a su suegra, lo cual en efecto quiere decir que se despidió de ella, ¿verdad? Mas Ruth se quedó con ella. Para un cristiano no hay un término medio. Y aunque pudiera parecer, ¿verdad?, que hay cristianos que se relajan y que empiezan a ver, a voltear, a negociar con el pecado, para un cristiano firme en Cristo no hay términos medios. Se ha trazado una línea divisoria y solo podemos avanzar en una de dos direcciones, o hacia adelante, hacia Judá, o de regreso a Moab. Y Orfa volvió atrás, y a partir de este punto nunca más se le menciona en las Escrituras. Orfa se desvaneció en las sombras de la idolatría y no tuvo nada más que ver nunca con la obra de Dios, ni con su reino eterno. Pero ahora el gran interés del Señor estaba ¿sobre quién? Sobre Ruth. Porque dice que Ruth se quedó con su suegra, ¿sí? Pero vamos a ver la insistencia de Noemí en el verso 14. Dice así. Y Noemí, en el verso 15, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, corre, anda, si te apuras la vas a alcanzar. Si te apuras puede que la alcances, no te demores, ¿sí? Pero ¿qué respondió Ruth en el verso 16? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Fíjate, esa respuesta de Ruth no sabía que al decidir continuar adelante, se colocaba a sí misma bajo las alas protectoras de Jehová. Y más importante aún, tan pronto como cruzó la frontera con Noemí, ya estaba camino para ganar a Cristo. Allí no había un letrero que lo indicara, pero sabemos, ¿verdad?, que este camino conducía directo al corazón de Cristo. Pronto Ruth y Noemí llegaron al lugar de bendición. Su llegada dice que turbó a toda la ciudad. Y que tan pronto como llegó Ruth con Noemí, pues ellas venían de Moab vacías. Ellas habían perdido todo. Ellas venían de cero. Pero dice que tan pronto como llegaron a Judá, pues Ruth le dijo a Noemí, déjame ir al campo a recoger espigas. Ese trabajo de recoger espigas era un trabajo que solamente los muy pobres realizaban. Era una costumbre en el pueblo de Israel. De hecho, era un mandato de Dios en el libro de Levítico capítulo 19, versos 9 y 10, donde Dios manda a su pueblo a que cuando ellos segaran el trigo y otros frutos, no rebuscaran hasta el último rincón del campo, sino que dejaran lo que se había caído para que lo recogieran los pobres. Y en ese momento, pues daba la impresión de que Ruth había hecho una mala elección, ¿sí o no?
Caray, Ruth, qué mala decisión tomaste. Te fuiste a un pueblo que ni conoces. Te fuiste siguiendo a una mujer que ya ni siquiera es de tu sangre. Te fuiste siguiendo a alguien que no sabes qué actitud va a tomar llegando a su tierra. Qué mala decisión. Y encima de eso te pones a recoger espigas como los miserables y los pobres que no tienen nada. Qué mala decisión. Ruth tenía un empleo con salario mínimo. Estaba por debajo del índice de la pobreza en su país. Y cuidado, porque así puedes acabar tú si sigues a Cristo hasta las últimas consecuencias. Y esa fue la cruz del apóstol Pablo hasta su muerte. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, o sea, como últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Fíjate, la vida de Pablo era una vida llena de vicisitudes y de situaciones complicadas, siempre. ¿Sí? Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, padecemos persecución, nos difaman, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Yo quiero decirte, si no has vivido alguna de estas situaciones, deberías de replantear tu cristianismo. Y yo me incluyo allí. Realmente estamos en una situación muy cómoda, muchos de nosotros. No hemos sufrido persecución. No hemos sufrido lo suficiente hambre por el evangelio. ¿Alguien aquí ha considerado ser misionero pronto, a corto plazo? ¿Alguien aquí ha considerado servir a los enfermos o a los heridos de la guerra? Creo que muchos de nosotros estamos muy cómodos actualmente. Deberíamos replantear nuestro cristianismo. Y fíjate, aún así Pablo tenía la osadía de decir, os ruego que me imitéis. 1 Corintios 4:16. Ahí está, os ruego que me imitéis. ¿Qué dices, Pablo? ¿Quieres que imitemos tu pobreza, tus cadenas, tus cárceles, tus persecuciones? Vamos a volver a Ruth capítulo 2, verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Sí? El que escribió este relato de Ruth, me imagino que cuando escribió y aconteció, porque ve el verso 4, y he aquí que Booz, en el verso 3 dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Cuando el autor de este libro escribió esa palabra, y aconteció, es como si dijera, y casualmente, ¿verdad? Y pues, ¿qué crees que ese campo era de Booz? Ah, qué casualidad, ¿verdad? Pudiéramos pensar, pero pues estaba lejos de ser una casualidad, porque Booz
era el pariente redentor de esta mujer Ruth. ¿Qué quiere decir eso del pariente redentor? Quiere decir que en ese tiempo Dios había mandado que cuando un marido había fallecido o era fallecido, el hermano del marido tomara el lugar de su hermano y se casara con la viuda para levantar descendencia a su hermano. Y no solo eso, sino que al hacer ese acto ya podía redimir los bienes y las posesiones de la viuda, ¿sí? Para que los bienes y las posesiones quedaran dentro de el círculo familiar, ¿sí? Entonces, no era una casualidad. Lo que pasa es que la obra del Espíritu Santo en Ruth fue clara, y en cuanto Ruth cruzó la frontera y se decidió a seguir la gracia de Dios, ella empezó a ser guiada por Dios sobrenaturalmente. Y eso es lo que va a suceder con cualquiera de nosotros que decida seguir a Cristo hasta sus últimas consecuencias y de una manera radical y entregada. Vas a ver cómo Dios te guía y no vas a saber ni cómo y ni a dónde. Y a lo mejor vas a tomar decisiones, ¿verdad?, que no estás seguro, pero le ruegas a Dios que te guíe y Él te va a guiar a tomar la mejor decisión. Y vas a ver que aunque la decisión en un principio no parezca la mejor, sin embargo, por ser la voluntad de Dios, al final vas a ver los frutos de esa buena decisión en tu vida. Porque Dios va a empezar a guiar tu vida como lo hizo con Ruth. Y mira, la secuencia de los acontecimientos más o menos debió haber sido así. Seguramente Ruth le dijo, déjame ir a espigar, a recoger espigas a los campos. Y Ruth seguramente iba cantando en su corazón a Dios y de repente giró a la derecha, ¿verdad?, en el extremo norte de cierto campo, y dijo, pues aquí se ve bueno para recoger espigas. Y bueno, ahí sucede que ahí Dios la guió a ese campo. Echó una mirada, vio a muchos hombres trabajando, ¿verdad?, cortando manojos, muchachos pobres espigando atrás de ellos, y se detuvo, ¿verdad? Y luego llegó Booz, vio lo mismo, a sus trabajadores, ¿verdad?, recogiendo las espigas, su campo grande, ¿verdad? Y sus ojos se posaron en Ruth y preguntó, ¿de quién es esta joven? Porque quedó fulminado allí mismo. Y fíjate, Ruth solamente había estado espigando durante medio día, pero captó la atención de Booz. ¿Qué dice Ruth capítulo 2 verso 8? Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Fíjate, Booz le prometió que nadie la iba a molestar y le dijo que cuando tuviera sed fuera y bebiera del agua sacada del pozo por los segadores. Y después les dijo a los segadores que ni siquiera intentaran molestarla y que, es más, que tiraran deliberadamente manojos de espigas para que ella los encontrara. ¿Por qué Booz hizo eso con Ruth? Porque ella lo había cautivado. Vamos a ver el verso 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y desde por la mañana entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Ni aún por un momento descansó Ruth. ¿Por qué? Porque ella tenía un corazón vuelto completamente a Dios y a su suegra Noemí.
Y entonces Booz respondió pues que se había enterado de todo lo que ella había hecho por su suegra. Pero fíjate cómo Booz, fíjate cómo Booz, ¿verdad? Promete proteger a Ruth. Y Ruth le había robado el corazón, de manera que Ruth se preguntó, a ver, ¿por qué he hallado gracia yo en tus ojos? ¿Por qué yo he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo una mujer extranjera? Hermanos, ¿quién de nosotros no se ha preguntado delante del Señor Jesús? ¿Por qué me has mirado a mí, Señor? ¿Por qué has puesto tus ojos en mí? Si has visto todo lo que yo he hecho antes. Pero es que Booz se había enterado de todo lo que ella había hecho con su suegra y de cómo había dejado su propia tierra y cómo había dejado sus raíces y su idolatría y había venido a refugiarse a la tierra de Judá. Por eso Booz se sintió atraída y pues le dijo, confía en mí y confía en las alas protectoras del Señor. Ahora, Booz es una figura de Cristo, definitivamente. Booz es nuestro pariente redentor. Y en el momento en que nos apartamos de todos los otros amores, ¿verdad? En el momento en que nos deshacemos de todos los antiguos ídolos, de los antiguos amigos que nos perjudican, de los antiguos hábitos, los ojos de Cristo se posan en nosotros. Es entonces cuando ganamos a Cristo. ¿Por qué? Porque perdemos el mundo, perdemos su gloria fugaz, sus placeres pasajeros, pero ganamos el amor eterno de Cristo. Y bueno, quiero decirte que eso fue solo el comienzo de las bendiciones de Ruth. Al final de la cosecha, Noemí le dio instrucciones para que tomara parte en una antigua costumbre de la época. En ese tiempo, los siervos dormían a los pies de sus amos y los calentaban con su abrigo, ¿verdad? Y esa era una señal de que ese siervo estaba por completo a merced de su amo. En este caso, el acto de que Ruth se presentara ante Booz y durmiera a sus pies era un acto de que estaba completamente a su servicio, entregada completamente a él. Entonces, el pariente indicaba si estaba dispuesto o no estaba dispuesto a hacer eso y a tomar no solo a la viuda, sino redimir sus posesiones y restituir, ¿verdad?, su afrenta. Y Booz al final le dice, yo seré tu protector. Porque al final Booz alabó a Ruth, dijo, tu postrera misericordia ha sido mejor que la primera. Y entonces Booz le dice, yo voy a ser tu protector. Y así lo hizo Ruth, se acostó a los pies de Booz, ¿verdad? ¿Y qué le dice Booz en el capítulo 3, versos 10 y 11? Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Verso 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mujer virtuosa. Y esto me recuerda aquel salmo que habla, o proverbio que habla de la mujer virtuosa.
Ahora pensemos en lo que dijo Booz. Yo haré por ti, ¿qué? Todo lo que has deseado. Todos los deseos del corazón de Ruth iban a ser concedidos porque ella había sido fiel. Ella no había vuelto sus ojos hacia la riqueza o hacia el éxito o hacia la elegancia o hacia la opulencia, ¿verdad? Ella no buscó hombres más jóvenes y más apuestos. Ella buscó hacer la voluntad de Dios, tal como estaba en la ley de Moisés. Mucha gente desprecia todavía la ley de Dios. En aquel tiempo, si leen Ruth, todo el libro completo, van a ver que hubo un hombre que antes que Booz tenía el derecho, la obligación o el derecho de redimir a Ruth. Y ese hombre menospreció su privilegio, menospreció la ley de Dios. Y es chistoso porque entonces ese pariente redentor que estaba antes de Booz, pues en señal de desaprobación, ¿verdad? El pariente que iba a ser redimido podía escupirlo y él tenía que dar su zapato como garantía de que él no iba a redimir a nadie. Pero eso era una señal de desprecio. Y hoy en día hay mucha gente que también desprecia la ley de Dios, que se quedan en la frontera y deciden, ¿verdad?, volverse a sus ídolos y a sus dioses. Pero aquí Booz dijo a Ruth: yo puedo confiar en ti porque tu amor es sincero. No me vas a dejar por otros, no importa lo atractivos que sean, serás solo mía y yo seré solo tuyo. Pero es que estas también son las palabras de Cristo para quienes se entregan como Ruth lo hizo. Y dejan atrás a Moab, y dejan atrás sus antiguos pecados, sus antiguas prácticas, y están dispuestos a llegar con Cristo hasta las últimas consecuencias. Porque saben muy bien que aquí lo que cuenta es lo que Dios opine de ti. No importa lo que yo opine de ti. No te preocupes por lo que el hermano fulanito o sultanito diga de ti. Preocúpate por lo que Dios piensa de ti. Y valora en tu corazón si estás siguiendo a Cristo con todo tu ser. Si le estás sirviendo con todo el corazón y con toda el alma. Eso te va a llevar a ganar el corazón de Cristo, como lo hizo Ruth. ¿Y sabes qué? Jesús ha eliminado todos los derechos que el diablo tenía sobre nosotros. Así como Moab era la tierra de la idolatría y de la muerte y de pecado, y Booz, al redimir a Ruth, la hizo parte del pueblo de Dios. Y mira que la ley decía que los moabitas no iban a entrar al pueblo de Dios. Pero vamos a ver cómo Dios honró incluso a Ruth con un privilegio enorme. Todavía no terminaban las bendiciones. O sea, ya Ruth se había puesto al cobijo de las alas protectoras de Jehová. Ya Ruth había conseguido espigar en el campo. Y mira que ese trabajo lo hizo por mucho tiempo. Pero Dios bendecía y llevaba grandes manojos de trigo a su suegra. Pero no paraba ahí la bendición. También Ruth consiguió que Booz la redimiera. Ganó el corazón de Booz. Pero no solo eso. Después de casarse, Ruth tuvo un hijo que se llamó Obed. Y él llegó a ser bisabuelo del rey David.
y antecesor del Señor Jesucristo. ¿Cómo ves? Dios honró la fidelidad de Ruth hasta el final. Y yo pregunto, ¿habrá diferencia entre Ruth y aquella persona que quiera hoy acercarse a Cristo de una manera despojada, sincera, entregada? Hermanos, yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, de la iglesia y de nuestro cristianismo, ya no debemos pensar solamente en si pecaste o no pecaste, si estás acariciando un pecado o si no. Yo quiero decirte, el reino de Dios no solamente consiste en dejar el pecado. No solamente se trata de que tú vivas con rectitud delante de Dios, que sí Dios lo pide, pero ahora el reino de Dios va más allá en tus decisiones para Él, en lo que tú emprendes para Él. Pero yo quiero decirte que tu servicio no va a ser fructífero a menos que tengas esta actitud que tuvo Ruth para con Dios y pasar la frontera. Y decidirte a servir a Cristo de esta manera. Porque a lo mejor tú has buscado la dirección de Dios en tu vida y a lo mejor has tomado malas decisiones, o a lo mejor tu vida se ve apagada actualmente. Tal vez has visto disminuir tu espiritualidad, y eso es porque a lo mejor has estado volteando a ver a Moab. O a lo mejor has tenido opresiones fuertes o hasta esclavitud con ciertos pecados. A lo mejor has caído en pecados y a lo mejor has acariciado la frontera con Moab. Pero eso no tiene por qué seguir igual. Hoy yo creo que Dios nos habla a través del testimonio de Ruth. Y mira, me faltaron muchísimos detalles, pero yo le pido al Señor, y es mi oración, que cada uno de nosotros pueda ganar el corazón de Cristo de esta manera. No es suficiente con dejar el pecado. Necesitas conocer el corazón de Dios. Y eso no va a venir a menos que te dejes guiar por Él, por el Espíritu Santo. No podemos tener éxito en el servicio a Dios, en el ganar almas para Cristo. No vamos a tener éxito a menos que haya corazones completamente rendidos a la voluntad de Dios. Pero para eso se requiere entrega y se requiere disposición y se requiere que pases tu frontera. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí dispuesto a pasar esa frontera? ¿Habrá alguien dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con el Señor Jesús? ¿Habrá aquí alguien dispuesto a ganar el corazón de Cristo? Ojalá que así sea. Y respóndete a ti mismo si estás dispuesto. Porque menos de esto no requiere Dios. Menos de esto no te pide Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno y gracias, Padre, porque sin duda tú nos quieres llevar a más, Padre, y a una consagración mayor. Padre, toca el corazón de tu iglesia, Señor, para ganar tu corazón, Señor. Vuélvenos a ti, Señor.
en humildad, en oración, en ayuno, en ruego, Señor. Vuélvenos a ti, Señor, y ayúdanos a pasar nuestra frontera, Señor. Quizás nos hemos conformado muchas veces, Señor. Quizás nos hemos recargado, Señor, en algún hermano o en muchos hermanos, Señor. Quizás vemos, Padre, nuestro servicio, Padre, como algo muy, muy menor, muy sin importancia, Señor. Pero no lo es, Señor. Padre, hoy que cada uno de nosotros, Padre, pueda entender lo importante que es servirte a ti, Señor. Y cuán grandes cosas puedes hacer tú con cada uno, Señor. Con el que está dispuesto, Señor. Con el que se humilla, Dios. Hoy yo te pido, Señor, que tú traigas, Padre, esa hambre de tu palabra, esa hambre de Cristo a tu iglesia, Señor. Y a todos aquellos que están aquí, Señor, que vienen buscando apenas, Dios, bendícelos, Dios. Atráelos hacia ti, Señor. Y Padre, que todos juntos, unánimes, busquemos tu rostro, Padre, con todo el corazón, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.